Gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Señor, gracias porque tú nos permites reunirnos un día más. Gracias por un periodo más, porque ya estamos culminando nuestras clases. Señor, sin ti no somos nadie, Señor. Tú eres todo para nosotros. Estamos muy agradecidos y que esta tarde tú puedas seguir creciendo en nosotros, puedas seguirte extendiendo en todo nuestro ser. Oh Señor Jesús, esta palabra la queremos recibir en nuestro corazón y que sea una semilla que dé muchos frutos. Te amamos, Señor. Vanamente yo busqué que no se agotara más. Lo que me ofreció la tierra inútil fue, nada me pudo saciar. Amén. Una fuente vanamente yo busqué, que no se agotara más. Lo que me ofreció la tierra inútil fue, nada me pudo saciar. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo. Hay en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Por desierto de pecado ya no voy, manantial vivo encontré, y mi copa de alegría llena está. Ese es mi Señor y Rey. Bebo de la fuente inagotable, bebo de la fuente de la vida. Hay en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Siempre encuentro aquí descanso y solas, con grande satisfacción. Al volar los días el consuelo y paz, bendito es mi corazón. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo. Hay en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Cielo aquí seguro, sutil sin fin, por toda la eternidad. A esta fuente sanadora acudiré, mi alma has dado el lavar. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo. Hay en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Amén. Amén. Bueno, realmente sí que estamos contentos de poder estar nuevamente juntos, seguir disfrutando al Señor, sin importar todas las diferentes situaciones. Gracias al Señor que lo tenemos a Él y que podemos buscarnos para tener estos tiempos de mucho disfrute, de que podemos disfrutarle en estos tiempos de reunión. Así que es un gozo realmente verles nuevamente. Y pues, así como decía, como dijo Jonathan, seguimos disfrutando y seguimos disfrutando con otros puntos cruciales del Evangelio de Juan, así como lo hemos estado disfrutando anteriormente en las reuniones pasadas. Y para esta reunión, el tema es el proceso de la vida, es el proceso de la vida. Y así que pues esta tarde, jóvenes, queremos hablar de este proceso.
este proceso maravilloso que la vida realizó para poder alcanzarnos a cada uno de nosotros, alcanzarnos a todos nosotros, como esta vida mediante la muerte y la resurrección pasó por un proceso a fin de multiplicarse. Y durante este hablar abarcaremos 3 capítulos del Evangelio de Juan, los cuales son el capítulo 18, 19 y el 20. Y pues también redimiendo el tiempo, vamos a ser breves y concisos para poder disfrutar de este hablar. Y pues todo esto comienza aquí en el capítulo 18 de Juan. Dice que el Señor se entregó voluntariamente. El Señor se entrega voluntariamente y con valentía a fin de pasar este proceso, a fin de pasar un proceso. En este capítulo podemos ver cuando estaban buscando al Señor para capturarlo y darle muerte. Y sabemos que entre los que estaban buscándole para esto se encontraba también Judas, el que le traicionaba. Y realmente me sorprendía mucho y disfrutaba cuando estuve leyendo estos versículos aquí del capítulo 18, que en el versículo 4 dice: Jesús, pues, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Luego continúa con los versículos 5 y 6 y dice: y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le traicionaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Realmente qué sorprendente esto. Yo dije: wow, o sea, cómo estos hombres cayeron a tierra cuando él dijo: yo soy. Quizás nadie, inclusive ellos, ni siquiera se esperaban esa reacción, ver cómo el Señor se les entregaba y diciéndoles que quién era él. Sabemos de que es algo muy sorprendente y pues ver cómo el Señor se entregaba a sí mismo. Estos hombres cayeron a tierra, dice, y cuando él dijo: yo soy. Así que aquí podemos ver también que todo el libro de todo este Evangelio de Juan nos habla de la vida. Sabemos que en los primeros 3 evangelios podemos ver cómo se habla mucho de la redención que el Señor logró por nosotros. Pero en este libro de Juan se nos habla de la vida, cómo la vida nos alcanzó. Y cuando vinieron a capturar al Señor, nuevamente en el versículo 8, el Señor les dijo: ¿a quién buscáis? Pero ellos, como respondiendo en el versículo 7, ¿a quién buscáis? Les preguntó. Y ellos dijeron: a Jesús Nazareo. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Dejar ir a estos, perdón. Sí que el Señor voluntariamente y con valentía, Él se estaba entregando. Mientras el Señor sufría la traición a manos de uno de sus discípulos, que era Judas, y era arrestado asimismo por los soldados, seguía tomando cuidado de sus discípulos. Esto revela que él estaba muy tranquilo mientras pasaba el proceso de la muerte, y cómo tomó cuidado también de ellos, diciéndoles de que los dejara ir, porque a él era a quien tenían que arrestar. Entonces, realmente podemos ver cómo con valentía, más adelante en el versículo 11, vino y
sacó su espada a Pedro. Pero me sorprende mucho que el Señor le respondió, mete tu espada en la vaina, le dice. Esto nos muestra que como el Señor se ofreció voluntariamente. No fue que lo capturaron o que o que él hizo algo, sino que dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Así que esta palabra también muestra cómo el Señor estaba dispuesto a pasar este proceso, a pasar por el proceso de muerte y resurrección. Así que es por eso que no permitió porque, por ejemplo, como podemos ver, aquí Pedro estaba dispuesto a defender y a evitar que lo llevaran, pero él evitó esto para que pudiera cumplir su propósito. Y pues más adelante disfrutaba mucho de que realmente esta vida fue también examinada, esta vida fue probada y, y lo más maravilloso es que siempre salió victoriosa. Realmente disfrutaba mucho de esto, ver que cómo esta vida fue examinada en su dignidad por la humanidad. Como dice en los versículos del 18 al 32, de que fue probada eh, por los judíos, pero así también por los gentiles. Estas dos porciones realmente disfrutaba mucho, porque primeramente el Señor vinieron a él y lo juzgaron. Lo juzgaron por una parte de los judíos. Vinieron y esto realmente me, me sorprendía mucho ver la vida que llevaba el Señor, porque ellos lo juzgaron queriendo encontrar algo en él, inclusive en un punto de inventar muchas cosas, queriendo encontrar una falta en esta vida, pero ellos no sabían que estaban juzgando la vida misma. O sea, realmente disfruté mucho de esto porque ellos como vinieron, estaban juzgándole y queriendo encontrar una falta y juzgando a esta vida, pero él era la vida misma. Así que inventaron muchas cosas para que en contra del Señor. Así que realmente como el Señor usa al hombre para expresar el deseo de su corazón. Así que en estos pasajes podemos ver también cómo primeramente los judíos, juzgaron al Señor y no encontraron nada. Y cómo esta vida, que es la verdadera vida, contiene la verdad más elevada. Así que cuando vinieron al Señor, vino y siempre iba adelante. El Señor siempre iba adelante de lo que los hombres pudieran hacer. Entonces los judíos vinieron e inclusive uno de los soldados abofeteó al Señor y le dijo, ¿por qué le hablas de esta manera al sumo sacerdote? Y cuando el Señor le contestó, aquí realmente dije, qué vida la que hemos recibido. O sea, esta vida que el Señor llevaba realmente es tan maravillosa. Y asimismo, con qué sabiduría, qué manera, cómo el Señor pudo hablar en medio de todas estas situaciones, en medio de todas estas circunstancias, esta manera tan sabia en la cual Él pudo hablarles a ellos. Entonces el Señor le dijo a este soldado, dime tú, ¿qué he dicho yo de mal? ¿O qué mal he hecho? Esto lo encontramos aquí en el capítulo. En el capítulo, siempre en el capítulo 18, en el versículo 22 y 23. Así que el Señor, a responderle de esta manera,
este soldado no tenía nada que decir, realmente se quedó sin palabras, porque el Señor usaba las palabras de estas personas para traerles la verdad, y estas personas quedaban sin palabras, así que el soldado no supo qué responderle. Así que realmente fue maravilloso ver esta vida que el Señor llevaba, y pues también avanzando un poco más, eh, hay otro versículo que, que quería compartir. Permítanme, perdón, que aquí se me... Bueno, entonces aquí no solamente el Señor fue juzgado por los judíos, sino también por los gentiles, como podemos ver cuando fue llevado ante Pilato, y fue juzgado a pesar de no encontrar ni una falta hacia él, no encontrarle ni un delito a él, siempre fue juzgado. Y esto es un versículo que quería responder, compartirles, que dice del versículo 33 en el capítulo 18, de que Pilato vino y le llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Eh, y en el versículo 35 Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Eh, aquí, perdón. Aquí le respondió Pilato, ¿soy yo acaso judío? Entonces dice, tu nación y los principales sacerdotes están entregados a mí. ¿Qué has hecho? Entonces aquí este versículo me respondía cómo el Señor también en su gran sabiduría respondía y hablaba hacia las personas. Ver cómo el Señor era en su sabiduría hablar en todas estas circunstancias y en todas estas em, situaciones. Así que continuando, y ya casi próxima a culminar, solamente hay otros versículos también que quería compartir que realmente disfruté. Eh, Aquí está. Dice, ese, en el capítulo ya 19, que es cuando Señor, esta vida es probada por la muerte, en el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y en el versículo 29 y 30 continúa diciendo, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos pusieron en un hisopo una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Aquí podemos ver que la sed es un anticipo de la muerte. El Señor sufrió todo eso por nosotros en la cruz. Y aquí en su crucifixión el Señor seguía trabajando, seguía obrando. Esta vida seguía obrando por medio de su crucifixión. Él terminó la obra de su muerte toda inclusiva, mediante la cual efectuó la redención y puso fin a la vieja creación. Aquí sabemos que como el Señor cumplía todo esto y cómo fue probado también.
y solamente más adelante en el versículo 20, que hay otros versículos, que es cuando el Señor ya esta vida resucita, el Señor ha resucitado, perdón. Hay 3 versículos que disfruté que dice que se reúne con los creyentes. Es del Juan 20, 27, que dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Realmente todo este hablar de Juan ha sido muy disfrutable y muy animante. También por el tiempo uno tiene que pues ser un poco más breve, pero estos versículos que les he compartido realmente son que les traigo es para animarlos a entrar en estos capítulos de Juan, porque es muy disfrutable ver cómo este evangelio habla de la vida, de esta vida tan maravillosa que llevó el Señor. Y con en relación a este versículo 27, ¿a qué se refería con lo de Tomás? Porque Tomás tuvo que venir y ser, el Señor tuvo que darles esta prueba para que él pudiera creer, porque él no creía, él era un incrédulo. Así que más adelante hay un versículo que realmente disfruto que dice, Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Estoy respondiéndole a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que muchas veces somos incrédulos y a veces queremos pruebas para poder creer, así que a veces somos como Tomás, pero realmente tenemos eh, que creer aún sin ver, como dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que eh, el Evangelio de Juan demuestra esta ver cómo nos muestra y de que tenemos que disfrutar esta vida y creer en ella. Así, y culminando también en el capítulo, en el versículo 31, perdón, dice, se han, es, perdón, sí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, pues, realmente yo disfruté mucho estos 3 capítulos. Realmente quisiera ir compartiendo esto, pero solamente sí quería traer un ánimo para que entremos en esta palabra. Realmente uno ni siquiera sabe cómo realmente hacer todo esto tan pequeño porque esta vida es tan maravillosa que realmente se disfruta al leer todos estos capítulos. Así que solamente un ánimo, esta palabra es un ánimo para ver cómo esta vida obró y cómo viene a alcanzarnos a nosotros. Y quizás nos preguntemos cómo nos alcanza a nosotros esta vida, pues leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Así que, ¿qué hace esto? El que creyere recibirá esta vida. Los que aún sin ver creyeron. Así que así que necesitamos ver que estas verdades que podemos leer y disfrutar, inclusive recibir en estas reuniones también, no deben ser tomadas como una palabra simple. No debe ser en nosotros una palabra vacía, sino que debemos llevarlo delante del Señor y decir, Señor, yo quiero creer lo que está escrito en tu palabra, quiero creer que estas verdades, quiero creer en todas estas verdades y quiero vivirlas.
Gracias por tu soberanía y cómo tú te mueves a cada persona para hacer ciertas cosas, que lo único que nos llevan es a creer en esta vida tan maravillosa. Así como vimos en todos estos ejemplos, cómo el Señor movió a todas estas personas para hacer ciertas cosas, para que lo único es que nos llevan a nosotros a creer en esta vida que lo trasciende todo, en esta vida tan elevada y tan maravillosa. Así que amén. Quería compartir algo rapidito que me quedé con lo que compartí ahorita en el hablar, pues solamente que el disfrute que hay de esta vida, ver cómo el Señor tú pasó durante todo un proceso para que esta vida pueda morar en cada uno de nosotros. Realmente un vivir puro que Él tuvo en esta tierra y realmente a pesar de que siempre intentaron encontrar algo en él, no fueron capaces de encontrar una falta en él, que inclusive tuvieron que inventar otras cosas. Así que, pero a pesar de todo esto, el Señor siempre fue obediente hasta la muerte. Y siempre con valentía Él vino y hablaba a estas personas que aunque el único que ellos le deseaban a Él era su muerte, Él siempre supo hablar de una manera adecuada a todas estas personas. Así que realmente qué maravilloso el vivir que tuvo el Señor y de esta preciosa vida. Así que amén. Amén. Que quién era Jesús cuando lo andaban buscando y dijo yo soy. Desde el lunes, la verdad es que cuando compartieron el hermano que dijo eso, la verdad que sí me impresionó porque si yo hubiera estado en lugar más bien de asustada, no sé, me hubiera escondido, hubiera dicho, no, es mi compañero, otro discípulo. Pero no, Jesús, él fue valiente y sabía que tenía que morir para producir la vida. Y también me acuerdo que el lunes mencionaban que en realidad nosotros no tenemos vida, porque nosotros un día vamos a morir, nuestra vida va a acabar. Entonces la verdadera vida es la que nos da Dios, que es una vida eterna. Amén. 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 De igual manera, a mí también me sorprendía la manera que el Señor, estando en el momento de que lo están a Él juzgando, ¿verdad? Él, a pesar de que en realidad no era verdad lo que decían de Él no abrió su boca. Él fue fiel hasta la muerte. Esto me hace ver que el Señor está al pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dispuesto a dar su vida, a que le hicieran cualquier cosa por amor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí nos muestra cuán grande es el Señor, el amor que tiene hacia nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Él lo hizo para que nosotros tuviéramos un perdón, un arrepentimiento. Cuán maravilloso y sabio y perfecto es el Señor con cada uno de nosotros. Entonces, esto me anima a que el Señor no nos deja solos, aún estando en la más última, ¿verdad? Aún estando nosotros muertes en pecado, el Señor siempre fue fiel hasta la muerte atroz. Él dejó su vivir por nosotros. Amén. Es bien interesante, ¿verdad? Que el Señor, todo lo que pasó, ¿verdad? Él no se opuso. Siempre me ha interesado esa parte porque él sabía que todo lo que iba a vivir
tenía que ser necesario para que se cumpliese la escritura. Y como el tema lo decía, el título, el proceso de la vida, ¿verdad? O sea que el Señor tenía que pasar este proceso para llegar a ser esta vida. Y no solamente es como, sí, la vida, ¿verdad? O la vida en sí, sino que esta vida es disponible, ¿verdad? Es como, como que está lista, pues, para darse a nosotros. Entonces, todo esto que le pasó al Señor, que uno puede decir, ¿verdad? Qué difícil, pero en realidad era necesario, ¿verdad? Para que se produjera esta vida. Amén. Amén, sí. Alabado sea el Señor por este proceso, ¿verdad? Y esta vida. Y como decía Cindy, pues a todos nos duele lo que el Señor pasó, ¿verdad? Incluso cuando murió, incluso cuando Él dijo, pues, que tenía que pasar esta copa, ¿verdad? No fue fácil. En cuanto humanamente hablando, ¿verdad? No fue fácil que Él pasó por todo eso, pero necesitaba pasar por todo eso, ¿para qué? Para poder liberar esta vida, ¿verdad? Que ahora está dentro de nosotros. Y eso lo compara en Juan 12:24 con respecto al grano de trigo, al grano, perdón, a la semilla que cayó en tierra, ¿verdad? Y liberó, se liberó, ¿verdad? Entonces él tenía que liberar ese cascarón. Entonces lo que floreció fue la vida y esto produjo a los muchos hermanos. Y me sorprendía este proceso, ¿verdad? Ahora esta vida vive en cada uno de nosotros. Solo tenemos que disfrutarla. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que nos enseñaban el ciclo de la vida, que era nacer, crecer, reproducirse, morirse. Pero me impresionaba esta vida, que esta vida dice que la verdadera vida no puede conocer la muerte, entonces no sería vida. Y fui impresionada con el proceso que el Señor pasó, que el Señor murió, pero al tercer día resucitó. Y el Señor conoció la muerte, pero también la venció. Y era muy impresionada con esto. Y ahora vemos que esta vida se ha procesado, está ya procesada, eh, eh, nos ha alcanzado ahora y ahora nosotros podemos ser aquellos que cumplimos el propósito de Dios. Amén. A mí me gustaba que el Señor estaba claro de que había una necesidad en el corazón de Dios, que era alcanzar a todos los hombres. Fue por eso que el Señor se entregó voluntariamente, ya que sabía que para que la vida fuese liberada necesitaba pasar por un proceso. Aparte que el Señor también nos compró con su sangre, con esta también vino la vida. Me gusta que Daniel decía de que el Señor pasó un proceso de muerte y resurrección. Sabemos que cuando el Señor resucitó, una de las primeras personas que fue a buscarlo fue María, y que dice que ella fue a buscarlo en la madrugada, y me impresionaba porque me motiva también a ser como ella, a tener un corazón de búsqueda, y que nuestra búsqueda no tiene que ser solo por lo que vemos y oímos, sino también tiene que ser desesperada. Y me gusta que al final decía Daniel, en el último versículo que leía del capítulo 20, de que debemos creer en el Señor Jesús para que creyendo tengamos su vida en su nombre. Amén. 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 ¿Alguien del grupo 2 que quisiera compartir algo? Si no, yo les tengo una pregunta para que la contestemos entre todos. Pero tal vez área del grupo 2 para que también el grupo pueda compartir. Sí, también
A mí me gustó, les compartí en el grupo lo mismo, algo relacionado con lo que dijo Ale, porque ella menciona acerca de la vida humana que nos ha enseñado en la escuela, en el colegio, por ejemplo, que esta vida humana se acaba y en algún momento morimos. Pero esta vida a la que se refiere este capítulo es una vida diferente, es una vida que es increada, es perfecta y no conoce la muerte. Bueno, eso lo comprobamos en que Jesucristo resucitó al tercer día y esta vida por eso venció la muerte. Y me gustaba el último versículo que leyó Daniel, que dice que todas las cosas que se mencionan en estos capítulos, bueno, y en la Biblia, se han escrito para que nosotros lleguemos a creer en el Hijo de Dios, que es Cristo, y que al creer nosotros podamos recibir esta misma vida que pasó este proceso de vivir, morir y resucitar. Entonces esta vida prácticamente llega a estar en nosotros cuando creemos en Él. Y eso me gusta a mí. Amén. Bueno, la pregunta que yo les tengo es relacionada también con lo que habla el título de esta lección. Y es, ¿saben ustedes por qué esta vida tenía que pasar un proceso? ¿Quién sabe por qué esta vida tenía que pasar un proceso para alcanzar? Que ocurriera la redención y pudiera morar en nosotros, en nuestro espíritu. Muy bien, Nata. O sea que sin redención, esta vida no podía ser recibida. Bueno, no vamos a alargar mucho la reunión, pero la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo más precioso del Nuevo Testamento es que la vida se haya procesado, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, ningún hombre podía o pudo poseer esta vida, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no había ninguno justo, dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, porque él vio, fue entre todos los hombres y no encontró ninguno justo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios mismo, imagínense, Dios dejó el cielo, el trono, descendió y se hizo un hombre con el fin de alcanzar al hombre. En el Antiguo Testamento, para que los hombres fueran cubiertos, no limpiados, sino que sus pecados fueran cubiertos, tenían que matar un animal, ¿verdad? Un cordero. Pero en el Nuevo Testamento, Dios mismo envió a su Hijo, ¿verdad? Para que diera su vida por nosotros. Entonces, lo que dijo Natalie, necesitaba el hombre ser redimido. ¿Cómo se obtuvo esto? Bueno, mediante la muerte y la resurrección del Hijo. Así nosotros, por medio de esa redención, como dijo Natalie, es decir, ya nosotros no necesitamos matar un corderito para que el Señor limpie los pecados de este día o de esta semana, ¿no? Sino que la Biblia, Juan, cuando vio al Señor, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, cuando el Señor murió, fue de esta manera, como un corderito, dice en el Antiguo Testamento, sin decir una palabra, sino por eso ahorita nos hablaban que Él se ofreció voluntariamente. De esta manera la vida pudo procesarse, porque inclusive cuando Dios se hizo hombre, verdad que anduvo en la tierra 33 años y medio, pero Él siendo hombre no podía entrar en el espíritu de Pedro, en el espíritu de los apóstoles, no podía, porque todavía no se había procesado esta vida. Pero una vez que Él fue voluntariamente a la cruz, murió y luego fue a pasearse por 3 días sobre el Hades,
y resucitó. Después de eso, como dijo Marieli al final, no, Lizzie, él ascendió al trono, pero antes de eso hubo una mujer que lo estorbó, le andaba buscando, pero le dijo, no me toques, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí se cumplió la economía del Señor, porque el Señor, una vez en resurrección, él iba a poder tener los muchos hermanos y los muchos hijos, ¿verdad? Que somos nosotros. Pero él no se quedó ahí, sino que ascendió, fue al trono, fue entronizado, y luego de esta manera vino, se apareció en medio de los apóstoles. No sabemos cómo es eso, era él carne, espíritu, espíritu, carne, porque ellos lo podían tocar, comió con ellos y todo, pero ahí él sopló esta vida en ellos y recibieron el espíritu, el aliento de vida. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando él ya fue procesado, cuando esta vida fue procesada, llegó a ser el espíritu vivificante, entonces pudo venir a morar en la vida que ya tenemos nosotros, en nuestro espíritu. Les compartí al final yo a los muchachos en mi grupo que esto que el Señor hizo era para cumplir el propósito de Dios, pero también para cumplirse el propósito por el cual el hombre fue creado, ¿verdad? Satanás interrumpió este propósito cuando hizo que el hombre cayera. Entonces el hombre no pudo comer del árbol de la vida que contenía esta vida. Pero después de este proceso, ahora el hombre puede acceder a esta vida. Entonces se cumple el propósito de Dios, pero se cumple el propósito del hombre, les decía. Marieli dice que se hizo una pregunta. Bueno, si recibo esta vida, ¿qué vida voy a vivir? ¿Cómo es esto de acerca de la vida? Bueno, nosotros tenemos una vida humana, ¿saben? Simplemente para poder recibir la vida divina. En eso se basa la vida del hombre. Si un hombre hace como le explicaban en la escuela antaño, nace, crece, se reproduce y muere sin recibir esta vida, saben que lo que ocurre es que ese hombre en cierta manera no llegó a existir porque su propósito por el cual fue creado no se cumplió, no llegó a recibir la vida divina. Así que esta vida que nosotros tenemos nos ayuda a recibir la vida increada, la vida divina. Y para eso fuimos creados. Ese es el propósito de nuestro vivir. Así que estamos contentos de poder estar escuchando estas cosas, pero hay que orárselas al Señor para poder comprenderlo. Qué vida más maravillosa la que hemos recibido. Bueno, tenemos algunos anuncios para terminar esta reunión. Así que pasamos con los anuncios. Sí, solamente agradecerles por estar nuevamente reunidos este viernes y que todavía el siguiente viernes también nos vamos a reunir. Y que si ustedes tienen algo para compartir, que les gustó o alguna pregunta, siempre pueden usar el chat de esta reunión. O si no, pues también pueden durante la semana escribir en el grupo de WhatsApp que tenemos o escribirnos personalmente para compartir o si tienen alguna duda o pregunta. Y también recuerden que estamos en el reto bíblico de Primera de Corintios y hoy tocaría el capítulo 13, pero igual si no han comenzado, también pueden comenzar porque vamos a vacaciones y tenemos pues tiempo para ponernos al día.